Buen día, ¿cómo estás? Un placer acá de saludarte. I- Gracias. Igualmente, un placer tenerte. Y bueno, sobre todo para hablar de prevención, porque esto no es generar miedo, sino todo lo contrario, el estar preparados ante cualquier contingencia. Exactamente, y es la base, es la primera ley dentro de las emergencias. Muchas veces se dice, es como una ley que está instalada, que a veces lo importante no es lo que te pase porque uno no puede prevenir Claro. o darse cuenta cuando algo va a pasar. De todo tipo de emergencias te hablo. Lo importante es saber qué hacer cuando una emergencia ocurre, saber cómo estar preparado, y eso lleva tanto capacitaciones externas profesionales como estrategias internas dentro de la familia, dentro de los trabajos, dentro de los lugares donde uno transita. Estar preparado, qué hacer cuando pasa en la calle. eh, lo que está pasando a nivel global con el tema de movimientos y temblores y terremotos, eh, la tranquilidad es que estadísticamente no afirma que porque hay muchos terremotos pueda pasar algo acá. O sea, esto es Ujú. muy aleatorio. Claro. Hay movimientos, se nota que hay movimientos. Uno ve un mapa, hace poquito me mostraron un mapa donde hay movimientos tectónicos muy repetidos en el mundo. Entonces, bueno, viniendo a nuestro ámbito, que es Salta, donde sí estamos, En está zona probado que sísmica, claro. es una zona sísmica de temblores por su ubicación geográfica y los cordones montañosos que la rodean y esas cosas. Bueno, pero gracias a Dios, estas cosas, ustedes saben que se miden por escalas, ¿no? Hay una Ujú. escala de Richter y una escala de Mercalli. Bueno, en estos casos todavía medimos, la diferencia entre las dos escalas es que una mide la magnitud de lo que sucede abajo, en el centro de la Tierra, y la otra escala mide la intensidad, qué pasa arriba. Entonces nosotros hoy estamos manejando, gracias a Dios, dentro de nuestra zona, una, una escala que maneja la magnitud, que por ahora se mantiene en temblores, ¿no? Nada más. Perfecto. En el caso de que llegue un sismo, ¿qué hacemos? Porque tratamos en ese momento y en cuestión de segundos de acordarnos qué es lo que nos enseñaron en la escuela, qué vimos en Exacto. la televisión, pero quizás muchas veces no lo tenemos incorporado a nuestro pensamiento diario. ¿Qué podemos Eh, hacer? en principio, todo aquel que pueda, hay dos maneras de capacitarse. Bien. O de crear estrategias. Una son con protocolos técnicos, asistiendo a charlas, asistiendo a, a lugares donde se cuenta qué hacer en forma técnica, y otras cosas son estrategias familiares, laborales, personales, donde uno, aunque sean caseras, tienen que tener qué hacer en el momento que empiece a temblar, ¿no? Tener preparado una mochila, estar actualizado, una mochila con elementos muy básicos de soporte vital. ¿Qué llamamos al soporte vital? Agua y algo no perecedero, por lo menos que te dure 48 horas, ¿no? Bien. Entonces, tenerlo siempre a mano, que todos conozcan básicamente, todos los componentes de la familia, conozcan dónde se cierra el gas, dónde se corta la electricidad. eh, no puede ser que eso lo conozca solamente una de las personas de la casa, lo tienen que conocer todos en el ámbito familiar, y en los colegios también, en los trabajos también, todos deben estar preparados, porque justamente es esto. Muchas veces no manejamos lo que nos va a pasar, pero sí tenemos que saber qué hacer en ese momento. Ujú. El hecho de hablarlo, sobre todo en familia, el hecho de coordinar, ¿se puede decir que hay que seleccionar un lugar en la casa en donde digan, este es nuestro punto seguro? Bien, es una excelente pregunta porque durante muchos años se habló del famoso triángulo de la vida, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el triángulo de la vida? Ponerte cerca de una cama que sea resistente, cerca de una mesa que sea resistente, pero bueno, un poco los nuevos estudios lo están desechando ese tema, porque, bueno, no está resultando algo así, bueno, esto funciona, esto está dejando de funcionar en algunos casos, depende la magnitud, como dije antes, y la intensidad, ¿no? Entonces, la realidad es
quedarte quieto mientras dure el temblor, quedarte quieto en el lugar, agacharte y protegerte la cabeza. Si sabés de antemano que tenés una cama que realmente puede llegar a soportar, sí usarla, alejarse de las ventanas donde haya vidrios. Recuerdo que hace muchos años decía, ponete en los marcos de la ventana. Bueno, eso quedó sin efecto por el tema del estallido de los vidrios. Entonces, hay un montón de cosas que se actualizaron y que la gente debe saberlas. Y no solamente los mayores, los niños también, porque quizás muchas veces el que sabe queda atrapado y los demás quedan desprotegidos, ¿no? Entonces, todos deben tener la instrucción técnica en la medida que puedan y la estrategia familiar, la estrategia laboral y sobre todo si te pasa en la calle, tener en cuenta alejarse de las columnas de tendido eléctrico, de lugares que más allá del temblor te puedan, por ejemplo, electrocutar, ¿no? Si se cae un cable. Me gustó la palabra que usaste, la estrategia, el plan de contingencia que tiene que tener cada familia y hablarlo en el ámbito justamente de la casa, o ya sea en el laboral. En el laboral en muchos de los casos dan capacitaciones, hay un líder que es el encargado de sacar a todos, pero en casa, con el temor que hay, y si tenemos personas mayores o si tenemos chicos, el hecho de tratar de ir a ayudarlos, si hay escaleras en casa, y eso hace de que no sepamos dónde está cada uno y no nos podamos reunir y no sepamos el estado de salud del que está, el que estaba en la habitación arriba, el que estaba en el lavadero. Exacto. Bueno, todo eso es lo que siempre hablamos en las charlas de emergencia que tenemos. Saber qué hacer, los pasos a seguir. Si tenés una familia con alguna persona que esté en posibilidad de moverse, de caminar, es lo primero que tenés que tener en cuenta, porque es el que más vas a tardar en proteger. Y ya te digo, todos los integrantes activos de la casa deben conocer los lugares estratégicos del domicilio. Principalmente el cierre de lo que sería gas y electricidad, que es lo que recomiendan cerrar primero para que el temblor o el movimiento o algo que se caiga no complique esta situación, ¿no? Bien, y el tema de las mascotas, porque en muchos de los casos también dicen que pueden llegar a presentir esto y no le prestamos la suficiente atención. Bien, a ver, tiene parte de mito y parte de realidad. ¿Cuál es el mito? Que te dicen que los animales previenen o presienten que algo va a pasar? La realidad es que no está comprobado científicamente. Lo que sí sucede muchas veces, la sensibilidad de los animales hacen que, pero segundos antes, no 2 días antes o 2 horas antes, segundos antes, quizás un perro se ponga nervioso, porque ellos, la sensibilidad que tienen a nivel de sus patas, presienten que algo abajo está pasando, pero son segundos antes. Por eso digo que tiene parte de mito y parte de realidad, porque ellos sí, segundos antes que vos presienten que algo va a pasar, pero no es mucho tiempo antes. Bien, a prestarle entonces un poquito más de atención, pero no es Sí, que tengan una el alarma. animal, el más común que podamos tener en casa, ¿no? Un perro, un gato, quizás unos segundos antes va a estar inquieto, va a decir, algo allá por allá se está moviendo, no saben qué es, pero es muy, muy poquito tiempo antes. Por eso digo que hay mucho mito que dicen que los animales un par de días antes están nerviosos. Bueno, eso es un poco de mito, ¿no? Lo que sí es real que un perrito, un gatito en un momento dado puede inquietarse, pero quizás si te das cuenta, puedes decir, capaz que en un ratito pasa algo, pero segundos antes, menos de un minuto. Bien, por las dudas vamos cerrando todo en el caso que los veamos alterados. Claro, si ves un perro... por sobre todas las cosas, tener en claro, a ver, yo te digo, vivo a la vera de un río que es proclive a que se inunde, entonces yo tengo que tener las estrategias para esa emergencia. O sea, primero internalizar en la gente que estamos en zona sísmica. Claro. Eso es fundamental. Eso desde que uno nace, desde que es chiquito, ya tiene que saber que estamos en zona sísmica. Entonces, temblores va a haber. Yo tuve la suerte de vivir muchos años en Tucumán y ellos al temblor lo tienen como familiarizado. Claro, dicen, como los mendocinos. Claro, hay temblor. Y, yo, el primer día que me pasó, me pegué un susto terrible, pero bueno,
es como que no internalizar tanto, no dejarlo tan como cotidiano y decir, bueno, un día no va a ser un temblorcito, ojalá que nunca pase, pero tener estrategias para estar preparados de acuerdo a la zona donde vivo. Bien, perfecto. Bueno, ese es el mensaje entonces para la gente, el no entrar en pánico y el tratar de actuar. Fundamentalmente. Esa es Bien, otra cosa que se dice en la emergencia, es que se tiene que trabajar mucho con la gente, porque desde los cursos, de las capacitaciones, se dice mantenga la calma, no entre en pánico. Pero lamentablemente la gente no mantiene la calma y entra en pánico. Por eso, saber qué hacer hace que uno no se asuste tanto. perfecto. Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, un placer haber estado con ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Tenemos muchos temas para tratar, pero ya nos quedamos sin tiempo, así que te agradecemos y será hasta otra oportunidad. Me imagino, cuando gusten. Un abrazo grande para todos. Gracias.